puedas escuchar, esa es la idea. Sí, los que están oyendo el mensaje de Pablo, predicamos a un Cristo crucificado, y aquellos están diciendo, pero ¿qué es esa locura que estás hablando? La palabra necedad en el idioma original está hablando de que es algo muy fuera de entenderse, que no lo puede comprender, porque esa idea de que un hombre, un judío, está muriendo en la cruz para salvación de la humanidad, es algo que no se puede comprender en una mente carnal, ¿sí? Que un judío que fue crucificado en debilidad y en una cruz romana no es lo más atractivo y emocionante y como poderoso, ¿no? Usted escuchó una vez, todavía es por ahí, no tiene mucho, que el mismo Papa Juan Pablo II dijo, Cristo Jesús terminó en una derrota. ¿Sí lo escuchó? ¿Sí lo miró ese video? Terminó en un fracaso, dice. ¿Usted puede creer eso? Y es un hombre que está representando a Dios en la tierra, es el vicario de Cristo, el representante de Dios. ¿Cómo puede anunciar eso? Eso es lo que está en la mente de un incrédulo, está en la mente de alguien que no recibe el Evangelio, de un contrario al Evangelio. Es lo que piensan en que es contrario al Evangelio. No lo impresiona, no es gran cosa el Evangelio. Y es ahí que desde nuestra lógica eso no tiene sentido. Por eso Pablo dice en el verso 22, mira lo que dice el verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sí? ¿Sí? Porque el mensaje del Evangelio no encaja con las expectativas que ellos tenían de Dios. ¿Y cuánta gente tiene diferentes expectativas? Yo tengo un Diosito, mi Diosito, el que yo tengo, Él está de acuerdo con lo que yo hago, con lo que yo vivo, no importa que yo tenga una idea diferente al Dios de la Biblia. ¿Sí? Cada quien puede tener expectativas diferentes acerca de Dios, no entendiéndolo a través de la Biblia, sino con una mente propia. ¿Sí? ¿Cuánta gente usted puede oír, no? Puede ser un ladrón, un asesino, tiene su propio Diosito, le adora, le reza, y dice, mi Dios me ayuda para todo eso. Puede ser una lesbiana, un homosexual, y dice, pero si Dios es amor, Dios me ama tal cual soy, y lo que yo vivo no es pecado, porque está dentro de lo que es el amor, esa práctica, ¿no? Y para ellos, Dios les ama. Pero claro, no es el Dios de la Biblia, es el Dios que ellos han creado en su mente. Porque no pueden percibir, no pueden entender lo que Dios habla en la Escritura, no lo entienden. Entonces, como en ese tiempo también Jesús, ni los judíos lo entendían, ni lo aceptaban. ¿Por qué? Porque el Evangelio no encajaba, porque ellos tenían expectativas diferentes a Dios, incluso el Mesías. Por eso Jesús no lo vieron como el verdadero Mesías, ¿no? Entonces, ¿por qué los judíos y los griegos no podían aceptar el Evangelio? Porque dice la Escritura que para unos era piedra de tropiezo, para los judíos, y para los otros, para los gentiles, era necedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio no encajaba con las expectativas que ellos nuevamente tenían de Dios. Mire lo que dice el verso 22. Nuevamente, porque los judíos, ¿qué es lo que querían? Piden señales, piden milagros, ¿sí? Piden milagros. Ellos están tratando de buscar algo que les satisfaga a sus deseos, a sus propias ideas que ellos tienen acerca de Dios, ¿sí? Así que el Dios del Evangelio no satisfacía, no llenaba los criterios culturales ni de los judíos ni de los griegos. Los judíos piden señales, dice. Por ejemplo, mira, si tú puedes mostrarme un milagro, si están hablando así, tiene la mente hacia Dios así, si tú puedes mostrarme un milagro, yo vengo a la iglesia hoy, voy a venir al culto, ¿sí? Y si tú me levantas a un cojo, o haces ver a un ciego, o haces oír a un sordo, o levantas a un muerto, yo creeré en ti.
Esa es la idea de un judío. Esa es la demanda, eso es lo que ellos están tratando de decir. Mira, la forma en que nosotros vemos a Dios y creemos o creeremos en Dios es si vemos señales, milagros, prodigios y todo eso de lo demás que ellos demandan. Triste, ¿no? Porque Jesús hizo todo eso y aún así no le creyeron. Jesús hizo todo eso, ¿no? Hablaron los mudos, oyeron a los sordos, resucitó a los muertos, levantó al paralítico. ¿Qué más querían? Y aún así no creyeron. Pero ellos están queriendo idealizar su propio Dios y aún así no creyeron. Fíjense lo que es no comprender la forma en que Dios se comunica y habla a la humanidad. Muy bien, por el otro lado, y pasó esto, ¿no? Que Jesús hizo todo eso. ¿Y qué pasa? Y aún así hoy en día, ¿no? La gente puede ver milagros. Y Dios sigue haciendo los milagros, ¿sí o no? Y la gente, ay, Dios me sanó. Y se fue contento con el milagro y con la sanidad, pero no creyó en Dios. ¿Cierto? ¿Dónde anda diciendo, Dios me sanó, pero yo no quiero ser religioso, yo sigo creyendo en Dios y ya está bien? Ahí está el ejemplo, ¿no?, de los que vieron los milagros, los 10 leprosos, ¿vieron los milagros, sí o no? Y iban por el camino, y eran judíos, y llegaron hasta los sacerdotes y se mostraron, y les dijo, están sanos. Vieron los milagros, pero no se convirtieron al Señor. No basta con ver un milagro, no basta con recibir una sanidad. Tiene que ver con la intención del corazón para poder verdaderamente convertirse al Señor. La gente milagrera, Jesús mismo lo dijo, la gente perversa demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal de Jonás, ¿cierto? Muy bien, así es que por este lado vemos a los judíos que tienen un corazón interesado en ver antes de creer, y aún ni viendo creyeron. Entonces vemos por el otro lado también que los griegos, que son amantes de las filosofías, ¿no? Son filósofos, aquellos hombres muy sabios, muy entendidos, muy reconocidos, ¿no?, de sus forma de hablar, de expresarse, ideologías y todas aquellas cosas, ¿no? Así es que por otro lado tenemos a los griegos, o que significa a los gentiles, con todas aquellas famas de conocimiento, y ellos quieren escuchar un mensaje bien sofisticado, bien preparado, bien cuadrado, algo que sea difícil de digerir, ¿sí? Algo muy sofisticado. Y por ejemplo le dicen también a Dios, y si tú me vinieras predicando un mensaje que fuera tan complicado, pero tan complicado, como la teoría de la relatividad de Einstein, algo así, quiero que sea tan difícil de entender ese mensaje y tan complicado. Esa era la demanda de los griegos, que sea todo un filósofo, no un simple para hablar con cualquier cosa, ¿no? ¿Y qué era lo que hacían los apóstoles? ¿Cómo hablaban? Tan simple, no tan sencillo. ¿Qué predicamos? A Cristo, y no en una victoria al final, en esa forma literal, ¿no? Que tomó el trono de Roma, que conquistó a sus enemigos y está gobernando el pueblo de Israel. No, estamos predicando a un Cristo, que es el Mesías, pero crucificado como que terminó en una derrota, ¿no? Por eso para ellos, pues no es la gran cosa. ¿Qué me estás predicando? Me estás predicando algo de un hombre que fue a la cruz, que encima dice que es el Salvador del mundo, pero que terminó en una cruz. Pues para mí eso es algo muy simple, no es algo que me esté haciendo pensar, es algo que yo no lo acepto. En pocas palabras está diciendo, a mí no me puedes impresionar con un mensaje tan simple, ¿sí?, que quieres que yo me convierta a Cristo con una cosa tan simple, tan insignificante como el Evangelio de Cristo. ¿Sí? ¿Cuánta gente toma en poco el Evangelio de Cristo también hoy en día, no? Así que lo que Pablo está diciendo es que el Evangelio no podía satisfacer a ninguno de los dos grupos. Y el mundo se divide en eso, ¿no? En dos grupos. Por un lado los judíos y por el otro lado los gentiles, nosotros. ¿Sí?
pero a ninguno ha satisfacido. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos pudieron entender, en este caso, la forma de comunicarse de Dios hacia el ser humano. Y el raciocinio del hombre no lo puede entender, el cálculo del hombre no le sale. Dice, uso mis matemáticas, uso mis cálculos, pero simplemente no me salen. Por eso dice que Dios escogió de lo del mundo lo que no es para ser, y de lo débil, de los menospreciados del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a lo fuerte y a los que se creen sabios en este mundo. Muy bien, así es que vemos en el versículo 23, ahora dice, pero nosotros, fíjense, nosotros, no solamente el apóstol Pablo, dice ahí, quiere decir que todos los hermanos, toda la iglesia, dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente piedra de tropiezo o tropezadero. Cristo es la roca, ¿sí? que vosotros los edificadores desecharon, le dijo el apóstol Pedro, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el cual podamos ser salvos. ¿Sí? Y cuando Simeón vio a Jesús, el niño, ciertamente este hombre será para bendición de muchos, pero para caída y tropiezo también para muchos. Hablando de que Cristo, esa roca, sería tropezadero principalmente para los judíos que demandan milagros, señales. Mira, hoy en día cuánta gente, hermano, parecía que actúan como judíos. Cada reunión, cada campañas que hacen, prometen sanidades, prometen milagros que muchos ni son reales. Algunos hacen hasta teatro, algunos son paleros de los llamados apóstoles o profetas, que no hacen milagros realmente, ¿sí? Pero ellos anuncian su gran campaña, es esta fin de mes, tal fecha, el Espíritu Santo va a estar ahí, dice, va a estar ahí el Espíritu Santo, como que ellos gobiernan al Espíritu Santo, y le dijeron al Espíritu Santo, tienes un appointment tal día, a tal hora va a estar el culto, y tú tienes que estar haciendo milagros. ¿Usted cree que así se maneja Dios? ¿A la voluntad del hombre? ¿O no? Pero ellos tienen sus campañas, y hacen crecer la mano, hacen crecer un pie, ya por ahí han sacado hasta videos que están en un, ¿cómo se llama? Un ataúd, y sale con su micrófono hablando que resucitó. Todas esas cosas son teatros, y además es obra de Satanás para engañar a la gente. ¿Sí? Pero la gente ahí está pidiendo, yo quiero milagro, yo quiero milagro. Y eso, hermano, ¿qué nos enseña la Biblia? Que haz de cuenta que es una mente como la de aquellos en aquel día que demandaban señal, demandaban milagro, y aún así se convertían al Señor. Usted puede ver esa gente que es milagrera, vea su conversión a Dios, vea su estilo de vida. Pasa lo mismo como cuando vieron las señales que hizo Jesús, dio de comer primero 4,000, ¿cierto? Multiplicó los peces, los panes, y la gente miró el milagro, pero no se convirtió. Jesús le dijo, me siguen, pero no por los milagros que vistes. Quiere decir como que por eso te convertiste, sino que solamente ustedes buscan el beneficio, quieren la comida. Ojalá que la gente se convirtiera o nos convirtiéramos realmente por un milagro de Dios. ¿Entiendes? Eso sería como, vamos a decir, suficiente, ¿no? Un milagro, que debería de serlo, por lo menos, ¿no? Porque es un milagro de Dios. Pero ni aún así el corazón es tan duro que viendo, dijo Jesús, viendo no ven, oyendo no oyen. ¿Por qué? Porque no entienden. Y porque no quieren arrepentirse, dijo en una versión ahí. No quieren arrepentirse y no quieren venir a mí para que yo los sane. Por eso está escrito y cumpliéndose lo que dijo Isaías. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso viendo no pueden ver. Pudieron ver los milagros de Jesús y acaso dijeron, ¿esto es de Dios? ¿Qué dijeron? Esta es obra de Satanás. Y querían milagros. ¿Cuáles pues? Y por otro lado, los griegos quieren un mensaje con una teología que les rompa el cerebro
Pablo fue a Atenas y les estuvo anunciando el Evangelio con toda estrategia, con toda tacto, con toda enseñanza bíblica. Y no digo que no se convirtieron muchos, pero ¿acaso fue suficiente para que ellos hubieran dicho, wow, verdaderamente esto es de Dios? Lo escucharon por un tiempo, luego dijeron, es otro con otra nueva palabra. Ya están adictos a escuchar nueva palabra. Por eso Pablo siempre nos incita a no ir tras aquellas, aquellas ideologías, fábulas que no hacen más que nada. La gente que se llena de fábulas no sigue más que escuchando nuevas historias. Una fábula más, y nunca paran de escuchar fábulas. Cuando la Escritura no se está refiriendo a fábulas, sino a la obra sencilla de salvación que Cristo vino a este mundo y murió y padeció y resucitó para que todo aquel que en Él crea sea salvo tan sencillamente por creer en el Evangelio. ¿Cierto? No se tiene que quebrar el coco, puede creer hasta un joven. Este Evangelio lo podría creer un niño, pero no lo puede entender un grande. Eso es lo difícil, ¿no? Que hasta un niño lo puede creer, pero un adulto no lo puede entender. Es increíble, ¿no? Muy bien, así es que dice que para nosotros, o nosotros que predicamos, dice, a Cristo crucificado, ciertamente piedra de tropiezo para los judíos, y para los gentiles es locura o necedad. Ya otra vez ya sabemos la palabra necedad como algo lo más tonto del mundo. ¿Sí? ¿Cómo voy a creer yo en esa locura? ¿Cómo voy a creer yo en esa tontera? Pregúntale a muchos judíos hoy en día si creen que Jesús es el Salvador del mundo. Pues es una tontera. Ni existió, ni vivió. Cuando la Biblia es testigo de eso, que es la palabra de Dios, cuando la historia es testigo de que Cristo vino a este mundo, y ellos que dicen, eso es falso. Es locura para ellos. Y para muchos también que no son judíos también. Ahora más dice el verso 24, más para los llamados, los que son llamados por Dios. Sí, no para todos, porque aquí entran los que ya son salvos. Los que son llamados, ¿qué es? Tanto los que son judíos, aunque no fueron todos, pero sí los que fueron llamados por Dios. Mateo, sígueme. Zaqueo, hoy es necesario que vaya a tu casa. ¿Cierto? A todos los llamados, tanto así judíos como griegos, ¿qué significa esto? Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Mira lo que nos está diciendo la Escritura. Veámoslos en el verso 18 nuevamente lo que Pablo nos está diciendo. Porque la palabra de la cruz es locura o necedad a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es el poder de Dios. Sí, para aquellos que se salvan, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que para los que se salvan, este es el gran poder de Dios y es el instrumento todopoderoso de Dios que Dios usa para traer a los pecadores de la muerte a la vida. Este es el poder de Dios. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aunque el mundo no lo mire así, pero Cristo es el gran poder de Dios, el medio que Dios usa para atraer a los que están muertos espirituales y para darles vida eterna. ¿Sí? Pablo lo dijo de una manera, mire, en Romanos 1:16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Pero vez ya más completo, el Evangelio de Cristo, que fue lo que rechazaron tanto los judíos que querían señal y no creían hasta que no supuestamente vieran milagros, los vieron y no creyeron. Igual los griegos, aunque les llegaran con una explicación que no fuera fácil de entender, tampoco lo recibieron. Pero dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente
y también al griego o al gentil. Miren, hermanos, Dios es soberano. Dios es soberano y la forma en que Él hizo la salvación para traerla a nosotros, hermanos, es dentro de la soberanía de Dios. Y si el hombre no la quiere entender, si el hombre no la quiere recibir, si el hombre no la quiere aceptar, si el hombre la quiere rechazar, eso no importa, porque solamente debemos entender esto. Dios es soberano. Y Dios de esa forma instituyó que Él mismo pagó por nuestros pecados en la cruz, que Él mismo vino a este mundo tomando una forma física humana. No puso un ángel, no puso otro hombre, otro ser humano, sino que Cristo, el Mesías, Dios en forma de hombre, vino a este mundo y de esa manera Él trazó. En su soberanía, en su pensamiento, en su voluntad, en su decisión, Dios así lo quiso. Dios es soberano y ¿quién puede decirle algo? El hombre puede buscar otras maneras, pero no hay más que una salvación. Ahora, entendiendo eso, hermano, que Dios es soberano, ¿entendemos cómo Dios nos habla? Y nosotros tenemos que adaptarnos a la mente de Dios, a la voluntad de Dios o a lo que Dios ha planificado para que entendamos así, hermanos, la voluntad del Señor. No solamente comprender la salvación, en este caso de la enseñanza, entender la salvación. Cómo Dios nos habla. ¿Sí? ¿Qué nos dijo ahí en el verso 21? Pues ya que en la sabiduría de Dios, sí, en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Sí? Para Dios eso que hizo, eso es parte de su sabiduría. Es parte de lo que dijo ahorita, soberanía. El que lo haya trazado que vendría y pagaría el precio por todos los pecadores, de esa forma, esa es la sabiduría de Dios. No fue una locura de Dios. Fue una soberanía y una sabiduría de Dios. Pero los hombres no comprendieron la sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, entonces dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esto quiere decir que aunque parezca una tontería, esto que el Evangelio trae, las buenas nuevas de Cristo, que Él murió en la cruz, que un hombre judío, un hombre pobre, un hombre de no fama y de no reconocimientos, Él fue a la cruz y murió ahí. Y ese es el medio que Dios ha puesto, que parezca una locura y parezca algo insignificante, pero a Dios le ha placido que por medio de este anuncio, por medio de eso que pareciera sensato, lo sensato de Dios dice es más fuerte que lo fuerte del hombre, dice más verso más adelante, que eso que es sensato es muy simple, pero a Dios le ha placido así, que en eso que aparentemente es muy simple, para Dios es poder para salvación. Y este año nosotros nos damos cuenta que en la soberanía de Dios, Dios nos ha dejado algo tan maravilloso para que tan sencillamente el hombre pueda creer y pueda ser salvo. Mire, Dios le da al hombre la oportunidad de ser salvo. Le da el don del perdón, le da el don del arrepentimiento, le da el don de la fe. ¿Sí? Es lo que dice acerca de la salvación, Efesios capítulo 2. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero aparte de la soberanía de Dios, está la responsabilidad del hombre de creer. Dios no va a creer por mí. Dios no va a creer por el pecador que no quiere arrepentirse. Si ya Dios nos dio la oportunidad, nos da el don del arrepentimiento, lo que el hombre tiene como responsabilidad es creer en la palabra. Pero el hombre también decide a veces rechazar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Qué aprendemos hoy? Que debemos enseñarnos a ir entendiendo la forma en que Dios se comunica con nosotros. ¿Sí? Que a veces no lo vamos a tratar de
descifrar y tratar de encontrar algo que nos dé la explicación, porque probablemente no necesitamos tan profundidad para poder entenderla. Simplemente con humildad recibir la palabra del Señor. ¿Sí? Porque si caemos en cosas semejantes, nos compararemos a un griego o a un judío. Pero qué bonito es cuando alguien con sencillez y con un corazón quebrantado pronto recibe la palabra del Señor. Amén. Se mira el testimonio, se mira el cambio, se mira una vida nueva. Qué lindo es cuando alguien, al oír la palabra del Señor, produce fe, produce un arrepentimiento de corazón y produce un cambio maravilloso. Qué lindo. Se puede ver ese testimonio del apóstol Pablo al oír la voz del Señor. Inmediatamente tiene una experiencia, Dios lo toca, él no se rehúsa, recibe en este caso el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Él no dijo, pero yo porque voy a anunciar a Cristo, el que murió en la cruz. ¿Quién es ese? Sabiendo toda la ley, sabiendo todo lo que eran los ritos, las fiestas y todo aquel acto religioso. Todo eso Pablo dijo, bueno, ahora a través de la fe y lo que he creído en Cristo es mayor que aquello que yo practicaba. ¿Ven lo que es un corazón humilde? No estuvo tratando de decir, Señor, pero no, solamente, ¿qué dijo Pablo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ven? Eso es un corazón con una actitud de humildad y de creerle a Dios lo que Él quiere que entendamos y hagamos. Amén. Bueno, qué lindo que Dios nos habla a través de la Escritura que Cristo es el medio de salvación, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pero eso es para los que son llamados, para los que son salvos. Para los que no lo miran con menosprecio, lo miran como poca cosa, lo miran como algo que no tiene importancia. Pero para nosotros, los que somos llamados, ya sean judíos o gentiles, esto es el poder de Dios. Y podemos decir como el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo. Yo me siento orgulloso de ser creyente de la fe de Jesús, de la fe en Jesús, porque sé que no hay otro medio. Este es el poder de Dios, esta es la sabiduría de Dios. Y este es el único poder de Dios ahí para salvación. No hay otro medio. Este es lo que Dios ha usado para que los pecadores vengan de la muerte a la vida. Jesús lo dijo, el que cree en mí, el que me envió, tiene vida eterna y no irá más a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Amén y amén. Bueno, te invito a que se ponga ahora de pie y le dé gracias a Dios porque usted ha oído un evangelio sencillo, pero usted no necesita una cátedra que lo trate de convencer y que lo trate de envolver, que diga wow y se vaya admirado de toda una teología, porque con sencillez de corazón es como se recibe el evangelio. ¿Sí? No se recibe con aquella demanda que lo tenga que satisfacer a usted, que tenga que satisfacer sus criterios culturales, sus criterios de su ideología, de un Dios que usted ha creado, sino que nomás usted pone atención a la palabra de Dios y abre su corazón al Dios de la Biblia, al Evangelio de Cristo. Amén. Qué dicha. Démosle gracias al Señor porque hemos recibido su palabra. Somos bienaventurados porque la escuchamos y ahora también porque tratamos de ponerla en práctica y también de comprender así la voluntad del Señor. Amado Señor y Padre nuestro, te damos gracias por el Evangelio de Cristo, por el medio, Señor, que en tu soberanía